Así. Hoy nosotros vamos a empezar la lección 2. Hola María, ¿una pregunta, alguna duda antes de empezar? No. Perfecto. Entonces, que todos sean bienvenidos a la lección 2 del curso Nación Elegida. En la lección anterior escuchábamos sobre Moisés y cómo Dios le había llamado para una tarea importante, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a adorar a Dios. Eso es lo que nosotros ya habíamos pasado, habíamos escuchado sobre la Biblia y hoy vamos a escuchar más sobre el pueblo de Israel en Egipto. Pero primero, como empieza todas las clases, vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Ok. Ven, Padre, voy a orar. La lección 2, la Pascua. Y ese texto, este día que vamos a hacer viene de Éxodo capítulo 10 a capítulo 12, versículo 47, lo que ustedes ya habían leído para la tarea. Hoy vamos a compartir preguntas de captar, vamos a estudiar un poco más lo que significa captar. Un parte de la tarea que ustedes ya habían hecho era crear algunos preguntas de captar para la historia de Éxodo. Entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar sobre algunas opciones que tenemos para que cuando viene el proyecto final y cuando ustedes están trabajando en el proyecto final, que el último paso del proyecto final tiene que, uno tiene que crear dos preguntas o dos ejemplos de captar para la historia de Salomón, que ustedes ya van a elegir. Entonces, nosotros podemos hablar más sobre el proyecto final si queremos. Moisés, Ponerlo a Moisés. cargar. Hola. El PDF con las preguntas finales será en Deja las comunicar últimas dos clases. presión, Sí, voy a porque estoy enviar, dando también. después de esta clase, voy a enviar el PDF con las preguntas y con todas las instrucciones para el proyecto final. Antes, el martes envié el documento que era algo de Word, de Microsoft, pero hoy voy a compartir el PDF para que sea mejor o más fácil para ustedes. Excelente. Pero no, a mí también, si pasa por Word o no pasa nada, pero es mejor si el PDF es mejor, así uno puede tener el teléfono también. Perfecto. Así haremos. Y puedo también compartir mi pantalla con el proyecto final. Eso sí voy a hacer, solo para que nosotros lo podemos ver mejor. A ver, aquí está el proyecto final. Aquí todos pueden ver el nombre completo, la fecha. Aquí dice un poco más sobre qué es el proyecto final y para qué lo vamos a usar. Recuerde que lo que queremos de este proyecto final es usar el método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar, para practicar cómo podemos nosotros compartir las historias de Dios con otros. Entonces, en paso uno va a elegir una historia para estudiar. Hay dos opciones aquí. Dice al paso uno que ustedes pueden o deben leer los dos y después elegir uno, am,
para usar en los próximos pasos. Entonces dice, lea la historia que eligió por lo menos 2 veces. Entonces elegir uno y leerlo por lo menos 2 veces. Después, en el paso 2, hay que estudiar la historia utilizando las preguntas de considerar y consolidar. Y aquí son todas las preguntas de considerar. Vemos 6 preguntas aquí y vamos a usar las mismas 6 preguntas hoy en nuestra clase también para examinar la historia de Éxodo, creo que la capítulo 12. Por Éxodo, lo que vamos a estudiar hoy en Éxodo, sí, el capítulo 10 al capítulo 12. Y después vamos a usar también las mismas preguntas que están en el proyecto final, consolidar. Ustedes van a usar esas 4 preguntas con la historia que eligen más arriba y van a examinarlo con esas 4 preguntas. Son las mismas preguntas, creo, que vamos a usar hoy también. Entonces, todo está aquí para ustedes. Eso es el paso 2. El paso 3 dice describa, captar y la importancia de hacer un captar. Entonces, hoy estamos hablando sobre captar. Captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Eso es captar. Es una técnica para llamar la atención de otra persona. Y después la segunda pregunta dice, ¿por qué es importante un captar cuando deseamos compartir una historia de la Biblia con otros? Y ustedes pueden dar algunas frases para describir por qué es importante usar un captar cuando queremos compartir una historia de la Biblia. Y desde allí, el paso 4 dice, elabore 2 ejemplos de captar para poder compartir la historia. Y allí es donde uno va a crear 2 ejemplos de captar y, y leer las preguntas, las direcciones y todo, y escribir las respuestas. Esto es todo del proyecto final. Lo voy a compartir en PDF después de esta clase. Hay algunas dudas sobre el proyecto final. No, No. no hay dudas. Ok, perfecto. Entendido. Si hay, en algún momento me pueden escribir por WhatsApp o mi número debe de estar ahí en nuestro grupo. Si se necesita mi número, lo puedo poner en el chat de Zoom también y lo puedo poner una vez más en nuestro grupo de WhatsApp para que todos lo puedan ver. Si hay algunas dudas o preguntas sobre el proyecto final. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Perfecto. Recordamos que en este curso tenemos un gran enfoque en este paso de captar. Deseamos compartir lo que estamos aprendiendo en este curso con los demás y la habilidad de hacer un captar es el primer paso cuando tenemos oportunidades para compartir el amor de Dios con otros. En la lección 1 conversamos de cómo una pregunta puede servir como un captar en grupos grandes o pequeñas, en momentos formales o informales, con cualquier persona. Las preguntas pueden introducir a nuestra historia de la Biblia para que uno está interesado en lo que nosotros estamos diciendo. Y hoy vamos a ver otro ejemplo también. Pero primero, yo quiero ver los ejemplos que ustedes crearon para Éxodo capítulo 10 a 12, porque la tarea era qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contarle la historia del Éxodo. Yo, por ejemplo, pondría
que creo que Dios le diera una orden de alimentarse de una manera conforme a la voluntad de Él. De él, ok. Sí, como Dios alimenta a nosotros, como Dios trabaja por medio de los alimentos para dar a nosotros. Y eso puede ser una pregunta que uno puede preguntar a otra persona para ver si ellos tienen fe o tienen alguna entendimiento sobre Dios y sobre su poder. Eso sí, y después puede decir uno, ok, voy a decirte un poco más sobre esta historia de la Biblia. Ajá, profesor, yo Juega preguntaría, mi pregunta sería, ¿sabes qué es la Pascua del Señor? Bien, eso está muy bien, que nosotros, muy simple, pero en este momento ya usted está preguntando si saben la historia o no saben la historia. Entonces ya uno puede decir, oh, ¿qué es la Pascua? O yo sí sé qué es la Pascua, eso es con Cristo, sí, con Cristo y con la cruz y él que está resucitado al tercer día, eso es la Pascua, ¿no? Y usted puede decir, hay otra Pascua, hay la Pascua del Antiguo Testamento. ¿Y quiere escuchar más sobre eso? Eso es una muy buena pregunta. ¿Uno más, quizás? Arturo. Sí, buenas tardes, profe, Dios le bendiga. Gracias, usted también. Bueno, tal vez no sería tanto como pregunta, sino como un comentario. Diría, Faraón no quiso dejar al pueblo ir a adorar al Señor al desierto y por su corazón duro y su incredulidad sufrió las consecuencias de la muerte de su hijo. Así ¿Quiere saber es. más sobre la historia? Perfecto, eso es una otra forma de captar, de decir algo de la historia, algo clave, un detalle clave y decir, ahora que usted está interesado en este detalle, lo que yo he dicho, a ver, quiere escuchar la historia en total. Eso sí funciona muy bien. Eso yo lo uso en mis sermones cuando estoy predicando. Eso sí. Sí, he hecho algunas veces. Ay, esto es un detalle. ¿Usted quiere escuchar más? Perfecto. Ándale. Entonces, Ángel, ¿tiene más? Una Sí, pregunta? pastor, yo buscaría una reflexión sobre la manera de vivir de uno en relación al Señor que le estamos tratando de inducir para captar esto. Le preguntaría cuáles son sus valores, sus propósitos dentro de la vida espiritual y de su vida material, digamos, para tratar de inducirle allí esta historia bíblica. Así uno está intentando de a ver, de decir la historia, pero también a ver si ellos saben algo sobre la historia. Es un buen modo de ver si uno debe usar el segundo paso. En el segundo paso vamos a contar la historia y quizás uno debe contarlo por medio de leer toda la historia, todo el cuento en la Biblia, leer todo lo que dice en Éxodo capítulo 10 a capítulo 12, o quizás uno, si ellos ya tienen algo de familiaridad con la historia, uno puede decir, ok, ya que usted sabe un poco, yo voy a solo decir los puntos principales de la historia, que eso pasó, y eso pasó, y eso pasó. Y así uno puede ver cuánto ellos saben sobre la historia. Así vamos, ustedes ya son expertos, entonces nuestro proyecto final va a ser muy fácil para ustedes. Ustedes ya son
Ya saben qué es captar, pero vamos a seguir practicando captar y hoy voy a darles otro ejemplo de captar. Así, ya que ustedes saben que usamos en Academia Cristo el método de las 4C, captar es el primero. Con captar también uno se puede utilizar un dicho o un costumbre, perdón, común de la cultura para captar la atención. Por ejemplo, los recordatorios son importantes en nuestra vida. Se escogen fechas para no olvidar eventos que tuvieron un impacto en nuestras vidas. Estas fechas nos recuerdan la felicidad y cosas que pasaron durante ese día. Días de fiestas patrias, aniversarios, celebraciones de cumpleaños son algunos ejemplos. En Quito, por ejemplo, para recordar el Viernes Santo, tiene la procesión del Jesús de Gran Poder, que atrae un montón de gente y recorre las calles principales de la ciudad. También en Ecuador, en la Semana Santa, tienen la costumbre de comer la sopa llamada la panesca. Estamos seguros de que cada una de ustedes pueden identificar recordatorios importantes que hacen en su familia o país. Pero hoy veremos cómo Dios estableció una fecha importante, un recordatorio para su pueblo. Hoy veremos cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud e instituyó la Pascua como un evento para recordar por los siglos su mano salvadora. Entonces, así, nosotros podemos usar un recordatorio, una frase, un ejemplo también para captar la atención. ¿Todos, todos entienden esta idea de usar una frase para captar la atención o un ejemplo? Ok, Sí, perfecto. Entonces, seguimos contando la historia. En el segundo paso de nuestro método, las 4C, contamos la historia. Hoy vamos a usar una mezcla de contar la historia una mezcla de usar los puntos principales y una mezcla de leer la Biblia también. Entonces, el contexto. Como ustedes saben, cuando Moisés vino al faraón con la petición de Dios, el faraón se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo de Israel. Así que Dios envió 10 plagas que azotarán al pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 10, versículo 23, empezamos la historia. Durante la plaga de tinieblas, durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Encontramos a Moisés hablando con el faraón que con corazón duro no quiso dejarlos ir. En Éxodo capítulo 11, la muerte de los primogénitos de los primogénitos egipcios. El Señor mandó al pueblo a pedir a sus vecinos alhajas de oro y plata, y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Así que Moisés dijo: Así ha dicho el Señor, a medianoche pasaré a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón hasta el de la sierva y también las primeras crías de los animales. Pero entre los hijos de Israel, ni un pero moverá su lengua contra ellos, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y a los israelitas. Y todos estos siervos se humillarán ante mí, y con el rostro inclinado delante de mí dirán: Vete de aquí, tú y todo el pueblo que te sigue. Después de eso, yo saldré. Y con esto vemos Éxodo capítulo 12, la Pascua, la historia de la Pascua. Y así vamos a leer un poco de la Biblia. El Señor habló con Moisés y Aarón. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según el número de personas. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto,
y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán asado a fuego, acompañado con la carne, acompañado la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Debe comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. La sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo, generación tras generación, en honor del Señor. Y cuando sus hijos les preguntarán, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatua? Ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Los israelitas fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A la medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. En todo Egipto hubo un gran clamor. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. Llévense también sus ovejas y sus vacas y váyanse, y bendíganme también a mí. Los egipcios les daban a los israelitas todo lo que les pedían, alhajas de oro y plata y vestidos. Los israelitas salieron. Eran uno de los 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Así uno puede contar la historia de Dios usando quizás los puntos principales como en capítulo 10 y 11 o leyendo la Biblia como en capítulo 12. Y ahora, para nosotros es bueno y para todos es bueno considerar lo que ya ha pasado el tercer parte del método de las 4C. Entonces, esto voy a abrir a ustedes para que ustedes me dan algunas respuestas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Amén. Yo quiero participar. Perfecto. A que me des adelante. Ajá. Mira, son bastante. Empezando con los hijos de Israel, que eran unos 600 hombres a pie. El faraón, Moisés, los egipcios, el Señor, los primogénitos egipcios, los siervos de las egipcias, Aarón, los ancianos de Israel, el ángel exterminador y los hijos de los israelitas. Amén. Perfecto. Esos son todos lo que tengo yo. Todos los personajes de esta historia. No sé si hay algunos que tienen más. Si tienen más. Perfecto. Esos son todos lo que tengo yo. Gracias. Ya el faraón, Moisés, los egipcios, esos son todos los personajes. Entonces ya sabemos quiénes son los personajes de esta historia. A ver, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? El cabrito, Cabritos. el cabrito que ellos utilizaron para la cena,
La Sí, sangre que usaron en el Inter, no Árbol, sé qué campo. es la cosa. Señor, pe- así, perfecto. Las cabritas, los dinteles, todo, la sangre de, perdón, la sangre de los cabritos que los israelitas pusieron encima de su puerta en los dinteles. Así es. Las Nelida, alhajas, las alhajas que el pueblo de Egipto les dio a las personas de Israel. así, Arturo, perfecto. Tenemos Nelida con el mano levantado adelante. ¿Se escucha, profesor? Sí, sí, Buenas tardes. Yo digo el cordero, el fuego, las hierbas amargas, el pan sin levadura, el manojo de hisopo también. Eso podría aportar. perfecto, sí. Las hierbas amargas, el pan, todo lo que tienen puesto los israelitas, así, otros objetos, todos tienen su propio significado también. Es interesante cuando uno lee más sobre la Pascua. Había algunos judíos que escribieron un poco más sobre la Pascua, y ellos dicen como las hierbas amargas son. Estos representan los años que fueron duros y todo lo que era duro durante el tiempo de esclavitud. Entonces, sí, esos objetos tienen un poco más de significado que a veces nosotros pensamos. María, adelante. Ajá. Bendiciones a todos. El día 10º y el día 14º también es significante en la historia. Y otra cosa era el corazón, pero en este caso el corazón del faraón. Y también tengo animales, diversos animales que aparecen en la historia, en el contexto de la historia. Y en los últimos versículos, la medianoche también aparece, no como objetos, pero sí como eh, relación en la historia, ¿sí? Sí, quizás a ver si tenemos la cuarta pregunta que vamos a preguntar con la medianoche. Eso sí, vamos a hablar sobre la medianoche, pero sí, muchos animales, algo de un perito viene aquí, las ovejas y las vacas, y que Israel tiene que traer todos o pueden traer todos sus animales de Egipto cuando salen. Sí, todo eso es todo lo que tengo también. Ustedes ya tienen, ya han Ale, encontrado todo. También la carne dice el pedazo de carne, Sí, ya el que se pedazo de convertiría. carne. Así, también. El pedazo de carne, carne de fuego, que los israelitas tuvieron que comer. Perfecto. Entonces, esta es una pregunta más o menos fácil. ¿Dónde ocurrió la historia? en Egipto. Perfecto. Sí, en Egipto. Eso sí pasó en Egipto y quizás un poco afuera de Egipto, al final de la historia, los israelitas ya están saliendo de Egipto, entonces ya van al Mar Rojo, pero no, esta historia no menciona el Mar Rojo, entonces, pero eso es donde ellos van, entonces Egipto, y eso sí, van partiendo de la tierra de Rameses al Sucot. Ramsés, Ramsés a Sucot. Ramsés a Sucot. Gracias, Arturo. Así es. Entonces, esos son los dos lugares en que yo tengo. Entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Después de la última plaga. Perfecto. Después de la última plaga, después de los 430 años en Egipto. Y María, tenía antes usted el medianoche.
que hay algo muy importante que pasa durante la medianoche. Entonces, durante ese tiempo en particular, tenemos algo importante que el ángel viene a la medianoche y pase sobre las casas de los israelitas. ¿Algo más de cuándo o de dónde? Algo que... Perdón, también dice en el capítulo 12, dice, este mes será el mes más importante, dice que es el primer mes del año. Perfecto, sí, para los hebreos era el primer mes del año. Este evento marca el primer mes del año y, a ver, ¿cómo se llama? Creo que es Yom Kippur en inglés, que es un festival hebreo que normalmente viene en el mes de marzo, febrero o marzo, y eso es el primer mes sí, el primer mes del año para los hebreos. Ellos tienen un calendario un poco diferente de que nosotros tenemos. Sí, porque el calendario de nosotros se llama gregoriano. Así es. Por eso tenemos agosto y el César Augusto en la Biblia. Mm. Entonces, ¿cuál es el problema? Antes de continuar, yo, yo, yo tengo una pregunta. En ese Ale- tiempo, la Pascua fue convocada por esa primera vez. Actualmente, la Pascua se sigue conmemorando en la misma fecha, o sea, en el mismo mes que fue anunciado por primera vez. Sí, eso era la palabra de Dios, que él dijeron a los israelitas que tenían generación a generación celebrar la Pascua. Entonces era el, como los recordatorios que nosotros tenemos, ellos tenían una festival durante el mismo mes y casi el mismo día. Quizás ha cambiado como los hebreos a veces cambian su horario 6 horas o 8 horas, pero más o menos el mismo día desde el tiempo en Egipto hasta hoy día, actualmente, desde hasta hoy día. Ángel, Muy bien, gracias. de nada. Adelante, Ángel. No escuchamos. A ver, Ahí sí, perfecto. Ah, sí. refería que en el día de Pentecostés se celebra también el día de de la Pascua. Sí. O sea, el día de Pentecostés era un recordatorio de esta historia bíblica que estamos hablando. Es en ese sentido. Sí, el Pentecostés es 40 a 50 días después de la resurrección de Cristo Sí. y Cristo venía a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Entonces, 50 días después de su muerte es cuando se celebra la fiesta de Pentecostés. Pastor, Ah, para completar del inicio, ¿y qué criterio le merece a usted lo que expresan algunos eruditos, que lo que estamos refiriéndose en esta historia bíblica fue producto, dice, de las tinieblas, que fueron producto, dice, provocados por Hatzin, el viento fuerte, el viento que destruía? ¿Qué criterio le merece a usted esta parte que anuncia muchos eruditos, muchos teólogos, que no le atribuyen al Señor, sino a un producto de la naturaleza como era el viento llamado Hatzin? sí, hay muchos que intentan atribuir las cosas, las cosas que son milagrosas de Dios. Hay muchos que intentan usar cosas naturales
para explicar cómo eso sí pasaron. Como en el Mar Rojo hay algunos teólogos que dicen que solo no era Dios, solo era un viento que venía, un viento natural. Pero nosotros tenemos que leer, cuando leemos la Biblia tenemos que decir, ok, Dios dice que yo voy a hacer esto. Y entonces es actualmente, de veras, es Dios haciéndolo. Si Él quiere usar los vientos, si Él quiere usar otras cosas así, Él puede, porque Él tiene todo el poder. Pero nosotros vemos que Él tiene todo el poder con las 10 plagas, que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Entonces, cuando los teólogos dicen que hay una explicación natural para todos esos milagros que están pasando, nosotros decimos, es Dios. Dios dice que él atribuye a estos milagros a Él mismo. Él dice que yo ya los he hecho. Y tenemos que decir, si Dios dice que lo había hecho, pues eso es lo que dice Dios. Y nosotros somos humanos y Él es Dios, entonces Él es correcto. Que Él nunca mienta. Arturo, otra pregunta. No, 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 es solo, ya, pero a la siguiente pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Estamos listos a seguir adelante? ¿Hay alguna otra duda antes de seguir? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Arturo, adelante. Va, yo veo como problema, en primero, la esclavitud del pueblo de Israel de más de 400 años en el pueblo de Egipto. Y el otro problema que veo es la dureza del corazón del faraón de no querer dejar ir al pueblo del Señor, liberarlo en otras palabras. Sí, los dos problemas son que la esclavitud de Israel y que el faraón no dejó salir de su país a los hijos de Israel. Esos son los dos problemas que hay. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona cuando Dios le comparte a Moisés todas las actividades que tienen que hacer para la Pascua. Sí, cuando Dios envía la 10ª plaga, eso sí es como resuelva el problema que Dios envía la 10ª plaga para romper el corazón duro del faraón. Y con la sangre de Dios, los israelitas sobreviven por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Algo más, Ángel? Con la misma intervención del Señor, el momento que Él al corazón del faraón le hace flaquear, Él acepta ya estos designios del Señor. Me parece a mí que todo esto estaba dentro del previo conocimiento de Dios. Entonces, Él lo hace como una prueba y Él al último nos da todo arreglado el problema. Pienso de esa manera, pastor. Sí, él sí sabe todo, él sabe todo de lo que está pasando en este mundo y entonces cuando él está dando, pero él en su gracia y su misericordia está dando al faraón y a Egipto oportunidades para decir, ya basta, suficiente, nosotros ya tenemos que confesar que tú eres el Dios de Israel, el Dios verdadero y nuestros dioses no son verdaderos. Entonces, así era la misericordia de Dios, que Él daba la oportunidad a todo Egipto para confesar esto, pero su faraón y el pueblo no quería confesar que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Eso es como nosotros sabemos que llegamos al problema y llegamos a la 10ª plaga, que todas las oportunidades y toda la gracia que Dios está mostrando a Egipto para confesar que Él es el verdadero Dios,
ellos no están aprovechando de esta oportunidad. Arturo, Sí, yo veo la solución que Dios hace sacando al pueblo de Israel de Egipto por la fuerza, en otras palabras, por la fuerza. Y, sí, utilizando los medios a su alcance, y esto quizás podría también abonar algo al comentario anterior que hacen algunos eruditos teólogos refiriéndose a que el aire fue el que abrió el mar rojo. Entonces, vemos aquí la intervención de Dios utilizando a Moisés como medio de liberación del pueblo de Israel de la opresión de la nación de Egipto. así, así vemos la fuerza de Dios, que eso es como se soluciona el problema. María, Sí, en ese sentido hablamos de la libertad del pueblo de Egipto en este éxodo y iniciando pues el éxodo, porque ese es el éxodo en sí, y la institución de la Pascua. Entonces, también vemos que se cumple la solución del pacto de Dios con el pueblo israelita. perfecto. Un buen resumen de lo que nosotros estamos hablando. Así se soluciona el problema. Bien, seguimos con consolidar. El punto principal de la historia. Yo voy a decir la respuesta a esto porque yo creo que este es una pregunta fácil. El punto principal de la historia, dado que el faraón rechazó dejar a los israelitas salir de Egipto, Dios lo castigaría, matando al primogénito de todas las familias de Egipto, evento que se llamaría la Pascua. La Pascua es el punto principal que Dios tiene la fuerza. Dios tiene el poder, Dios tiene todo bajo de su mano y ahí Él demuestra este hecho, que Él tiene el poder y el faraón tiene que al final de todo confesar, así, esto es el Dios, verdadero Dios de Israel. Entonces, el punto principal es la Pascua, en la misericordia de Dios a su pueblo de Israel y la demostración del poder de Dios sobre el faraón de Egipto. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo comienzo a pecar en la desobediencia a Dios. Padre Santo, Madre Abraham, que muchas veces por desobediencia, la desobediencia es la mayor dificultad que tenemos. Sí, la duda quizás de Dios, o la duda que nosotros tenemos. Señor, un Dios grande y justo. La administración de peajes no puede ser efectiva. Ok, otra respuesta a esta pregunta, uno más, y después seguimos. Para mí la incredulidad también. Así, así también. Y Ay, la dureza del faraón, la terquedad, dureza del corazón. así, así, esos dos cosas, la incredulidad y la dureza del faraón son muy relacionados, que el faraón quizás él parece que él es más poderoso que Dios. Era la idea de los faraones durante ese tiempo en Egipto que ellos tenían el mismo poder que un Dios y que ellos eran un Dios. Entonces vemos ahora que Dios está diciendo, no, yo tengo el poder. Quizás en nuestras vidas a veces nosotros pensamos que tenemos todo bajo de nuestra mano, todo está aquí bajo de nuestro control y ya vamos, tenemos todo planeado
Y quizás a veces nosotros estamos tentados también a pensar que ya nosotros tenemos todo bajo de nuestro control como un Dios. Nosotros somos nuestro Dios de nuestra vida. Y así empieza la incredulidad, a pensar que nosotros realmente pensamos que podemos hacer todo y eso no es correcto. A pesar de todo lo podemos hacer solo. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. A pesar de todo, así Dios viene con su gracia para decirnos que nosotros, pues no quiero decir la respuesta a la próxima pregunta. Entonces, María, ¿tenía algo para añadir? Sí, uno de los pecados que justamente refiere a toda la descripción anterior es la soberbia. El faraón fue soberbio a pesar del clamor propio de su pueblo egipcio, porque, claro, traspolándonos a los tiempos, imaginándonos aquellas escenas, no estaban sufriendo ya los israelitas las consecuencias de los mandamientos. Los mandamientos justamente afectaron al pueblo egipcio. Entonces, ante su gobernatura, ese faraón se pronunció con soberbia, no con amor a su pueblo. Así, el faraón no mostró amor a su pueblo, ah, y no mostró amor al pueblo de Dios. Y entonces nosotros vemos el opuesto, que el faraón, ah, usted estaba diciendo soberbio, que él está muy orgulloso quizás de él mismo. Y vemos aquí Dios que él merece todo nuestro honra y gloria. Y él no está ahí intentando de mostrar todo su poder, pero está ahí con amor para su pueblo Israel. Está ahí usando su poder para demostrar su poder. Y el faraón está ahí mostrando su soberbio, su orgullo por medio de su poder. Perfecto. Entonces, la cuarta pregunta y la última para esta sección, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Y más del Señor y menos de nosotros. Sí, más fe, más confianza en el Señor y menos en nosotros, que escuchemos a la palabra de Dios y respetemos su voluntad, que Él tiene todo el poder y su voluntad es perfecto y nuestro es imperfecto. Entonces, nosotros pedimos que Dios obre en nuestro corazón, que más confianza en sus promesas. Perfecto. Pues el tercer objeto de esta lección queremos examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo. Toda la escritura se centra en Cristo. Jesús mismo lo enfatizó, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a Él. Pedro, en sus sermones y epístolas, insistió en que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Pablo también, en todos sus epístolas, centra su mensaje en Cristo. Por eso, en cada escritura, hagamos la pregunta: ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Incluso cuando nos encontramos con un pasaje de dura ley, recordamos que Jesús siempre es el que cumplió con la ley en nuestro lugar. Como dice Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En nuestra lección de hoy podemos ver claramente la conexión entre el Antiguo Testamento y Jesucristo, entre la Pascua y la cruz.
Porque la Pascua que Dios instituyó nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para librarnos de los pecados y la muerte eterna. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista llamó al Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver un paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Dios, de Jesús. El Cordero no tenía mancha. Jesucristo no tenía la mancha del pecado. El Cordero era inocente. Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. La sangre del Cordero, puesto en los postes de la casa, señaló al ángel de Dios que debía pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos. La sangre de Jesús señala a Dios, que perdone los pecados de los que creen en Jesús, como dice la Biblia. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La hierba amarga nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo porque vivimos en un mundo caído en pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que por gratitud a Dios intenta no manifestar la levadura del pecado. Los israelitas fueron librados de la esclavitud. Nosotros somos librados de la condena eterna del pecado. Así vemos todo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Y también en 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, lo cual heredaron de sus padres. Y que en ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en esos últimos tiempos por amor a ustedes. Así vemos como el Cordero Pascual señalaba claramente a Cristo, el Cordero de Dios, nuestro único Redentor, que dio su vida como sacrificio por los pecados del mundo. ¿Algo ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo vemos la relación entre la Pascua y del Antiguo Testamento y nuestro Cordero de Dios? Ángel, adelante. Pastor, sí, permítame, y si estoy equivocado, por favor, me aclara, lo mismo los compañeros. Tanto el día de la Pascua como el día de Pentecostés no están enmarcados en la profecía de Joel 2:28, que es una profecía de doble cumplimiento, en la cual se ha cumplido cierta parte de esta profecía y que la finalización de esta profecía será en el día del Señor. ¿Hay alguna relación o estoy equivocado? Por favor. La Pascua, tienes razón, que en Joel capítulo 2 estamos hablando, es una profecía con dos cumplimientos. Y eso sí tienes bien, ah, que en este momento de Pentecostés sí viene el Espíritu para ponerlo encima de su pueblo y para que ellos tienen los dones del Espíritu en la Pascua, en Pentecostés. Pero la Pascua no es lo mismo que el Pentecostés. A ver, creo que cuando Jesús entra a Jerusalén, cuando Jesús entra a Jerusalén, está allí para celebrar la Pascua. En Mateo capítulo 26, eso es donde escuchamos que cuando Dios entra a Jerusalén, Él está allí para celebrar la Pascua con sus discípulos. En el primer día del festival de la Pascua, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿dónde vamos a preparar para que usted puede comer la Pascua? Y eso es cuando Dios envía a sus discípulos adelante
para preparar la Santa Cena, para preparar la, ¿cómo se llama? La cosa alta, el salón alta, no es como se llama, no es el salón alta, pero Aposento alto. aposento alto, así es, gracias Ángel. El aposento alto, eso es cuando ellos van allí para celebrar la Pascua. Durante ese tiempo están celebrando el primer día de la Pascua. El Pentecostés, eso viene 50 días después. Entonces había un festival, una fiesta en los tiempos de los judeos cuando ellos celebraron la Pascua. Y eso mientras que Jesús entra a Jerusalén el jueves santo, él está ahí para celebrar la Pascua y allí en el aposento alto él instituye también la Santa Cena. Entonces eso es cuando pasa la Pascua en el tiempo de Jesús. La Pentecostés viene 50 días después y es más, hay una fiesta de judío que viene también durante este tiempo, que se llama, creo que el Festival um, de los Casas, los festivales, sí, la fiesta de las casas es durante este tiempo. Eso es otra fiesta que no es de la Pascua. Y por eso hay mucha gente que están en Jerusalén para celebrar esto. Y cuando pasa Pentecostés hay mucha gente para escuchar la palabra de Dios. Eso es cuando viene. Una pregunta, profesor. María, Y adelante. ajá, aquí los latinos, o no sé si en Estados Unidos es igual, pero acá en toda América Latina se celebra o se conmemora no la Pascua como tal, sino Semana Santa. Usted Sí. acaba de nombrar el Jueves Santo. Qué confusión, ¿no? Pero me acabo de confundir. No, no pasa nada. Así, sí, la Semana Santa es cuando pasa Jueves Santo, cuando viene Santo y después Domingo de la Resurrección o la Pascua. Se llama también la Pascua para ese domingo cuando Jesús resucita de la tumba el tercer día. ¿Otra duda o pregunta? Entonces vemos el Cordero de Dios, el Cordero en la Pascua durante el tiempo de los israelitas con la sangre que salva al pueblo de Israel y ahora vemos también la sangre de nuestro Señor, nuestro Cordero de Dios, según Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita todo quita el pecado del mundo, que por medio de su sangre nosotros tenemos la libertad de la esclavitud al pecado, que nosotros ya no vamos a ir al infierno por medio y no vamos a morir por medio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que está diciendo en 1 Pedro capítulo 2. Entonces, ¿cómo nosotros cómo podemos decir en respuesta a todo lo bueno que Dios dice, podemos usar las palabras del Salmo 27? Ah, Quizás ustedes están notando que lo usamos también en la lección uno, pero aquí ponemos el énfasis en mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundir mi miedo? Así podemos decir, porque nosotros sabemos que nuestra salvación viene del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Si no hay más preguntas, aquí hay la tarea para la lección 3 y lo voy a poner en WhatsApp también. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de terminar la clase? Ok.
Pues terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, Amén, pastor. amén, pastor. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bendiciones, varones. Dios le bendiga. Pastor y hermanos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos y Bendiciones. hermanas. Dios les bendiga. Me quedaré aquí por si acaso que hay otra pregunta o duda. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Nos vemos la próxima clase. Sí, nos vemos. Hasta luego. Bendiciones.